tocado la tarea de abrir este panel donde nos acompañan importantísimos referentes de la izquierda, como los compañeros Norberto Señor y Chipi Castillo. Hay compañeros que provenimos de distintas historias, de distintas trayectorias, de distintos recorridos. El grueso viene de estos tres destacamentos fundantes, el MIR, la UTR y la Leandro Fote, que pusieron manos a una tarea que es la tarea siempre pendiente para la izquierda, la tarea de la unidad, y tuvieron el coraje de desarrollar un proceso de discusiones, de debate, que primero permitió confluir en el Frente Único y después llegó a buen puerto con la construcción de Izquierda Revolucionaria. Un proceso que no me voy a cansar de reivindicar y de señalar como una de las cosas más ricas y más serias que he visto en muchos años, más de los que yo quisiera, de mirar desde afuera las estructuras partidarias argentinas del campo popular. Hoy, desde Izquierda Revolucionaria, podemos decir que es uno de nuestros mejores cuadros el compañero Hernán Vasco Izurrieta. Nosotros reivindicamos la tradición del marxismo revolucionario, de su vertiente guevarista, y nos proponemos explícitamente, y esta actividad reafirma esa búsqueda, sacar de la marginalidad política esa corriente, que entendemos, y con todo el respeto y con toda la admiración que tenemos por la generación que nos precedió, lamentablemente, por el corte brutal que significó el terrorismo de Estado, por la brutal represión sobre la vanguardia del movimiento obrero popular, fue ahogada en sangre y tuvo enormes dificultades de continuidad en términos de tradición revolucionaria para presentarse hoy como una acción política tangible, concreta, que disputa la vanguardia del movimiento obrero y popular. Porque queremos sacar de la marginalidad política, en marginalidad que en términos generales está a la izquierda en relación con el conjunto de la sociedad, pero que al interior del campo de la izquierda tiene el guevarismo respecto a las otras corrientes. Con lo cual, generar un panel donde se discuta política, donde se planteen posiciones que sabemos que tenemos elementos en común y otras no tanto, es una incitación y una búsqueda de ese debate, y el objetivo político que nos trazamos de convertir esa reivindicación estratégica en propuesta política actual, para hacer política de aquí a ahora. Quería señalar en primer lugar que ese objetivo de esta tan ansiada, tan soñada y que costara tanta sangre, tantas vidas, esta lucha por la revolución y por el socialismo, es por supuesto un objetivo que compartimos en el movimiento que integro. Compartimos también, después de largos debates, que la clase trabajadora es el sujeto de esa revolución y que además es indispensable ser capaces de construir una organización que contribuya a ese partido que los trabajadores necesitamos para poder guiar ese proceso revolucionario, para poder acaudillar al conjunto de las capas, fracciones, sectores populares interesados en terminar con el imperialismo, con el capitalismo. Yo quería plantear algunos puntos de vista, seguramente que van a ser polémicos y discutibles, pero que me parecen muy relevantes, porque se está operando de alguna forma un giro político en América Latina que sin duda va a impactar sobre la izquierda argentina. Nosotros, como saben, el PTS somos parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores del FIT, que cuando surge en el 2011 lo hace con un programa y una serie de definiciones políticas que van muy a contrapelo de lo que era la sensibilidad predominante en la izquierda latinoamericana. La izquierda latinoamericana en general se alineó en toda la primera década del siglo XXI detrás de variantes populistas de distinto tipo, digo usando el término populismo para tratar de ser lo más sencillo posible, aunque tiene problemas la definición del término, en donde la no centralidad de la clase obrera era casi una definición de principio, y donde la idea de que la revolución socialista no iba a venir por métodos revolucionarios, sino algún otro tipo de transformación desde arriba, era un poco el sentido corriente.
y ese ciclo está llegando a su fin, de alguna forma. Porque lo que estamos viendo hoy es un viraje hacia derecha muy fuerte de todo el populismo latinoamericano. Y quien encabeza esa línea es sin duda la dirección cubana. Si ustedes han leído y han seguido la cumbre de Panamá, han visto cómo Raúl Castro ha alabado directamente a Obama, diciendo que él no tiene responsabilidad sobre lo que ha sido el bloqueo a Cuba, cuando Obama está completando 8 años directamente de gobierno. Un Estado imperialista que ha hecho de todo, que ha continuado el terrorismo de Estado de los Bush, utilizando el derecho penal del enemigo, es decir, legitimando que cuando se identifica simplemente a alguien que ellos acusan de terrorista o de enemigo del Estado, se lo puede asesinar. No solo con personas de carne y hueso, agentes de la CIA que van, identifican a un militante palestino, algunos de los que en su momento son para ellos el eje del mal, ahora los iraníes van a dejar de serlo, entonces son en parte sus aliados para combatir al ISIS y demás en Medio Oriente, sino con los drones. O sea, mandan los drones, te ven ahí y te matan. Entonces hay un giro de Estados Unidos hacia una política de cortejo y seducción, aparte de lo que ha sido el bloque del ALBA en su momento, y la dirección cubana ha plantado un punto de vista de alabar a quien hoy está dirigiendo el imperialismo yanqui. Nosotros entendemos que en el marco de un contexto de crisis económica internacional, claramente se opera un giro conservador en lo que podríamos denominar los gobiernos progresistas, entre comillas, post-neoliberales, etcétera, que tienden a emparentar su política con los programas políticos económicos de la derecha, que supuestamente son su posición, por lo cual tienden hacia una mimetización casi de sus planteos, lo que opera en los distintos países latinoamericanos y también se expresa obviamente en nuestro país con la homogeneidad programática que puede visualizarse entre Scioli, Massa y Macri o cualquier otro que fuera en ese sentido. Respecto a lo que plantean como problema político determinados gobiernos dentro de ese abanico de más amplio gobiernos reformistas, post-neoliberales, etcétera, como querramos llamarlo, desde nuestro punto de vista y de nuestras posiciones, que siempre hacen eje la independencia política de clase, en todo caso lo que discutimos frente a determinados procesos de masa es cómo interpelamos a los sectores de masa que están puestos en movimiento, sobre todo a su ala a la izquierda, y cómo lo hacemos de una posición de independencia de clase tajante que plantea no solo la defensa de los objetivos últimos en pos de la revolución del socialismo, sino también la independencia organizativa frente a esos procesos, frente a esos gobiernos, etc. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, en todo caso la discusión que plantea el Chipi pasa por ahí, podemos tener mucho más acuerdo en algunos aspectos, en algunas caracterizaciones y algunos matices en otros. Respecto al otro punto que se tiró, que es la situación en Cuba, hay un muy bonito folleto que editamos especialmente porque nos parecía también significativo, porque es una apuesta política, ideológica y teórica de cómo caracterizamos nosotros la situación en Cuba hoy, situación que por otra parte es de una enorme sensibilidad para nuestra subjetividad militante, para nuestros corazones, por saber que la revolución cubana ha sido siempre un faro para la lucha de los revolucionarios y las revolucionarias en nuestro continente en particular, pero en el mundo en general, y donde nosotros caracterizamos que efectivamente está en curso una restauración capitalista, pero discrepamos significativamente con las lecturas que niegan eso, que es a todas luces evidente, que lo niegan desde una defensa acrítica de cualquier cosa que haga y cualquier política que lleve adelante la dirección cubana, y discrepamos también fuertemente con las motivaciones que llevan a ese proceso y sobre todo con las conclusiones políticas que plantean determinadas corrientes respecto a lo que sucede en Cuba. En ese caso se ubicaría más las diferencias con los compañeros del PTS, hoy expresadas en la posición del Chipi en este panel. Hago esta mención porque me parece que no estaría a la altura de nuestra parte rehuir ese debate que el compañero planteó y que nos parece saludable y muy positivo que haya emergido en este panel, porque hace al objetivo que nos trazamos de convertir en actualidad política nuestra tradición y convertirla en proyecto político que empieza a disputar en serio y en el día a día una determinada perspectiva. Nosotros creemos que es un momento de plantear ninguna expectativa en estas fuerzas, ninguna expectativa en el peronismo, por más que
haya sido y siga siendo una identidad arraigada entre los trabajadores, ninguna expectativa en la conciliación de clases, y es un tiempo adecuado para eso. ¿Cuánto no se ha hablado en estos años de la necesidad de la unidad de Latinoamérica, de la integración latinoamericana? Y sin embargo, ¿qué hay? Nada. Hay un punto clave para demostrar esto. No han ni siquiera negociado en común la deuda externa. Si cada Estado negocia la deuda externa por separado, regateará algo, etc. Pero está a merced de los buitres de todo tipo. Ni siquiera han hecho una negociación de la deuda común. Tanto hablar de la retórica de la unidad latinoamericana. Entonces, más que nunca, después de este ciclo de las burguesías nacionales y sus movimientos, etcétera, u otros de ese tipo, más que nunca la bandera de la unidad socialista de América Latina está en manos de la clase obrera, y este es un punto central que quería señalar, que los votos expresan estado de ánimo, niveles de conciencia del pueblo trabajador, es un terreno de disputa, pero que la clave es el terreno de la lucha de clases. Y en particular, nosotros opinamos que si no tenemos la capacidad de organizar al movimiento obrero en las fábricas, en los lugares de trabajo, y construir una dirección alternativa a las burocracias sindicales, no tenemos destino, porque para derrotar a la burguesía necesitamos de la capacidad de dirección y movilización de la clase obrera. Nosotros entendemos, caracterizamos que estamos ante una situación de corrimiento a la derecha en general, que en el plano económico supone y posiblemente mantendrá latente un ajuste mucho más brutal sobre los trabajadores posterior a las elecciones y posterior a la asunción del nuevo gobierno, y que ya sea vía la continuidad oficialista a través de Scioli o con un triunfo eventual de Macri, a quien vemos cada vez con más chance en términos de masa, si bien puede haber fenómenos particulares en el movimiento obrero industrial, es una candidatura que desde la oposición derecha tiende a desdibujarse, también entre otras cosas por la fuerte presión mediática de determinados grupos que han optado por Macri, y que en la necesidad de la polarización que se va a venir en las PASO y posteriormente en las presidenciales de octubre va a presionar con todo para pulverizar lo que pueda llegar a expresar masa, para proceder a una polarización total entre kirchnerismo, la derecha macrista. Y en ese contexto donde nosotros vemos que la tendencia general va claramente hacia la derecha, y el recambio sin duda va a proceder y va a tener ese carácter y ese signo, lo que nosotros entendemos que está planteada la posibilidad de que contradictoriamente y dialécticamente con esa tendencia quede sentado en pie una perspectiva de izquierda, anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, todo lo que se ha señalado acá, como posibilidad real, ya no solo como una cuestión ligada a la volatilidad electoral, sino como una posibilidad real, concreta, como un saldo contradictorio de lo que va a ser un recambio por derecha. Nosotros creemos que esa está posibilidad, que esa caracterización arroja una dimensión real, o realista mejor dicho, de lo que sería posible en términos de qué nos puede dejar para las fuerzas obreras y populares toda esta coyuntura. Nosotros creemos que eso está planteado. Vemos que el crecimiento que expresa el FIT en términos electorales se da, entre otras cosas, sobre la base del desvanecimiento, la pulverización total de las expresiones de centro-izquierda, históricamente ligada a la conducción de la CTA con sus aliados por derecha, como el PS y los radicales progre, que frente a un gobierno como el del kirchnerismo se quedó sin espacio político. Fue fagocitado no solo por la división en las estructuras del movimiento obrero, de la clase trabajadora donde operaban, sino sobre todo por imposibilidad de trazar una oposición por izquierda cuando programáticamente su programa, sus propuestas fueron tomadas en su totalidad por el kirchnerismo. En ese sentido, nosotros entendemos que hay un conjunto de organizaciones que están bajo el campo político que hoy expresa el FIT, muchas de las cuales votarán FIT o no porque no terminan de sentirse contenido, que no están siendo interpelados por esta situación, y que es necesario organizar, para lo cual se requiere de una enorme iniciativa política y de saltar definitivamente el techo que impone
la dimensión reivindicativa que va hacia lo político. Esa opción no se construye desde la expansión de lo reivindicativo hacia lo político. Esa opción se construye desde una formulación política de la consecuencia y de la caracterización consciente de cuáles son las necesidades del momento, de cuáles son las tareas de la etapa, y en función de eso desprender las acciones tendientes hacia ese fin. Ahí es donde discrepamos con los métodos que abordan muchos de los compañeros y compañeras de organizaciones hermanas con las que construimos día a día, que entendemos todavía no logran o no logramos, para ponernos en primera persona, operar de conjunto un salto en la mirada, que ya no puede ser que desde lo reivindicativo trato de dar una respuesta política, sino que tiene que invertir la lógica para plantear el problema político, plantear las respuestas acordes a esos problemas políticos e influenciar en los espacios de base que todos construimos y nos pelamos el lomo para construir cotidianamente en función de ese objetivo político. Al FIT es un señalamiento que muchas veces hemos hecho, hay veces que ciertos desencuentros entendemos que aportan poco y que sería saludable que el FIT sea capaz además de construir acuerdos para la intervención en otros terrenos. Hay el ejemplo de algunas elecciones ferroviarias, en subte. Como estatal me toca decir que ojalá seamos capaces todos y todas de construir una lista unitaria en ATE para dar la pelea a la burocracia michelista y a los sectores del kirchnerismo que están tratando de hacer pie y quedarse con el sindicato, pero entendemos que eso es una construcción política, que hay que abordar los debates con mucha fraternidad, con mucha frontalidad respecto a cuáles son nuestras caracterizaciones y posiciones, y en base a eso construir las unidades posibles. Nosotros reivindicamos la tradición que, consciente de esa necesidad, no rehuyó a la conformación de las herramientas políticas integrales para dar cuenta de los desafíos que le tocó afrontar en ese contexto de la lucha de clases. Y reivindicamos en particular a las organizaciones revolucionarias que siguieron el camino que abrió el Che en los 60, y que en esa coyuntura fue absolutamente a contrapelo de las políticas del estalinismo, no solo para el mundo, sino para esta región, respecto a dos temas centrales, que una es la política del Frente Popular y la otra es la coexistencia pacífica con el imperialismo. El Che, con su acción política, fue muchísimo más a fondo en esa crítica, que fue profunda porque fue concreta, fue práctica, y la resolvió alumbrando un proceso revolucionario y entregando la vida para que se desarrolle en otros lugares, y nosotros reivindicamos a las organizaciones que profundizaron ese curso de acción, seguramente con sus errores, seguramente con sus macanas, pero que estuvieron a la altura, y que fue un proceso que no estuvo escindido de la radicalización política del movimiento obrero. No fue que por un lado transcurrió la insurgencia obrera y por otro lado la vanguardia armada, sino que fueron procesos que se retroalimentaron, y ahí hay una pista de algunos de los debates que tenemos con otras corrientes. Es inexplicable el auge de las organizaciones revolucionarias que emprendieron la vía armada si no es al calor de la radicalización del movimiento obrero y popular. Nosotros reivindicamos esa tradición y sabemos que esa tradición está muy débilmente expresada en el actual escenario político. Nos proponemos sacarlos en alguna medida, y dicho con la absoluta modestia, porque la soberbia en ningún orden de la vida es buena consejera. La soberbia en ningún orden de la vida es buena consejera. Con absoluta modestia nos proponemos sacar de cierto relegamiento a esa tradición. Decíamos, no nos conformamos con el santoral laico de nuestros referentes revolucionarios, queremos y nos desespera la necesidad de la intervención política, y estamos dando un salto que va en ese camino, y queremos construir organización política, proyecto político revolucionario, socialista, aquí y ahora. Y entiendo, y esto lo digo como balance personal, con más de 10 años más de militancia, porque fueron también empecé a militar en la resistencia al menemismo, si se quiere, son más. Pero de militancia organizada, es como señalaba la flaca en las postrimerías del 2001. El desafío que se nos plantea a estas generaciones es actualizar la posibilidad política de una salida revolucionaria y socialista para las nuevas generaciones. Es decir, tenemos que actualizar y hacer posible esa perspectiva. Entonces, con estas ideas con las que nace Izquierda Revolucionaria, es con estas ideas que nuestra bandera salió por primera vez a la calle con esa hermosa columna del 24 de marzo,
convencidos que en esta etapa gris que nos toca vivir, de acumulación, de resistencia, es cuando más audaces tenemos que ser y cuando tenemos que atrevernos a soñar. Pero además de soñar, tenemos que atrevernos a construir lo que soñamos. Todos hemos leído un montón de cosas que han escrito los referentes que reconocemos en nuestra tradición y en nuestra corriente militante. Hemos leído en particular mucho de Lenin, que es el que nos dice qué hacer. Hay algunas cosas de Lenin que no están tan leídas o por lo menos no tan practicadas. Por eso quería cerrar con una cita que es de las menos famosas, pero quizás de las más trascendentes. Dijo el Pelado: es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Levántate y mira la montaña, de donde viene